Silogismos. Un silogismo es una representación sistemática de una única inferencia lógica. Tiene tres partes: una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Las partes se definen de esta manera. La premisa mayor contiene un término de predicado de la conclusión. La premisa menor contiene un término del tema de la conclusión. La conclusión combina la premisa mayor y menor con un símbolo. De los que están aquí. Cuando todas las premisas son verdaderas y el silogismo está correctamente construido, un silogismo se vuelve a un argumento lógico acorazado. Algunos ejemplos son, como por ejemplo, el silogismo más famoso de la filosofía es: todos los hombres son mortales. Esta es la premisa mayor. Sócrates es un hombre, premisa menor. Sócrates es mortal. Conclusión. Observa que la premisa mayor proporciona el predicado, mientras la premisa menor proporciona el sujeto. Siempre que ambas premisas sean verdaderas, la conclusión también debe ser verdadera. Este primer silogismo fue bastante fácil, ya que nadie discutiría nunca con sus premisas, pero los silogismos se vuelven más difíciles cuando las premisas son más complicadas o discutibles. Por ejemplo, los gatos son buenas mascotas, premisa principal. Los perros y gatos son igualmente buenos como mascotas, premisa menor. Los perros son buenas mascotas, es la conclusión. ¿Es cierto este argumento acaso? Bueno, depende. Algunas personas pueden no estar de acuerdo con las premisas o con la conclusión. Es cuestión de opinión. Sin embargo, la validez lógica del silogismo no es una cuestión de opinión, porque la conclusión realmente se sigue de las premisas. Es decir, si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe ser verdadera. Eso lo convierte en un silogismo lógicamente válido, independientemente de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con las premisas o la conclusión. También puede haber casos en los que un silogismo sea lógicamente sólido, pero de hecho incorrecto. Por ejemplo, este coche es caro, fue la premisa menor. Todos los coches caros son Ferraris, premisa mayor. Entonces la conclusión sería: este coche es un Ferrari. La premisa principal de este silogismo, por supuesto, es incorrecta en términos de su estructura lógica. No hay nada de malo en el silogismo, pero se basa en una suposición errónea y por lo tanto el argumento no funciona. Si la premisa principal fuera cierta, la conclusión seguiría, lo que significa que el silogismo es perfectamente lógico. Da la casualidad que la premisa no es cierta. La importancia de los silogismos. Bueno, los silogismos representan la forma más fuerte de un argumento lógico, por lo que si pudiera construir un argumento completamente a partir de silogismos, probablemente sería muy persuasivo. Como los triángulos en la arquitectura, el silogismo es la estructura lógica más fuerte. Cuando se forman correctamente, son indiscutibles en términos de su validez lógica. Sin embargo, es importante recordar lo que no hacen los silogismos. No prueban sus propias premisas, así que podría construir un argumento a partir de silogismos muy fuertes, pero no funcionaría si sus premisas originales no fueran correctas. Por lo tanto, debe asegurarse de que el punto de partida de su argumento sea sólido, o ninguna cantidad de silogismos hará que su argumento sea exitoso en su conjunto. ¿Cómo escribir un silogismo? Tenemos que empezar
por la conclusión. Así es, la mayoría de las veces estás escribiendo un silogismo como una forma de trazar los pasos de tu argumento, pasos que ya has elaborado en tu cabeza, así que puedes comenzar fácilmente con la conclusión. Esta es la parte más importante del silogismo, la parte que estás tratando de demostrar a través de la lógica. Ejemplo, aunque la mayoría tiene crías vivas, algunos mamíferos ponen huevos. Divide la conclusión en sujeto y predicado. La gramática de tu conclusión dictará la estructura lógica del silogismo que uses para respaldarlo. Entonces, debes ser capaz de reconocer sujeto y predicado en la oración. Aunque la mayoría tiene crías vivas, algunos mamíferos, ese es el sujeto. El predicado sería ponen huevos. 3. Busca los términos clave. Toma el sujeto y el predicado, resuélvelos en sus términos claves, deshazte de los adjetivos innecesarios y otras palabras superfluas y concéntrate en la palabra o palabras que tienen el peso de la oración. Por ejemplo, mamíferos y ponen huevos. 4. Crea tu local. Recuerda que la premisa mayor contendrá los elementos claves del predicado, mientras que la premisa menor contiene los términos claves del sujeto. Elabora oraciones separadas alrededor de estos términos claves, de manera que encajen en un silogismo. Los pingüinos son mamíferos. Esa es la premisa menor. Los pingüinos ponen huevos. Esa es la premisa principal. Comprueba si la conclusión deriva de las premisas. Puede hacerse una declaración persuasiva de sí, entonces, utilizando las premisas para probar la conclusión. Si no, el silogismo no está estructurado lógicamente y no funcionará en su argumento. Algo así quedaría: si los pingüinos son mamíferos y los pingüinos ponen huevos, entonces por supuesto se deduce que algunos mamíferos deben poner huevos. 6. Comprueba si las premisas son convincentes. Si crees que el lector aceptará ambas premisas y el silogismo es lógicamente sólido, entonces este paso en su argumento estará más allá de toda crítica. Sin embargo, ten en cuenta que el lector escéptico a menudo encontrará formas de dudar de tus premisas, así que no lo vayas a dar por sentado. Quedaría: los pingüinos son mamíferos, persuasivos debido al consenso científico. Los pingüinos ponen huevos, persuasivo debido a la observación empírica. Ahora, ¿cuándo utilizar un silogismo? Los silogismos son representaciones muy abstractas y rara vez se ven fuera de la lógica formal y la filosofía analítica. En otros campos, probablemente, sea mejor no escribir el silogismo como parte de tu artículo. Sin embargo, aún puede ser muy útil como ejercicio mental, incluso si no termina mostrando todo el silogismo al lector. Puedes escribirlo en un papel borrador como una forma de evaluar tu propio argumento. Puedes escribir tu argumento en forma de silogismo. Entonces sabrás que es lógico. De lo contrario, es posible que tengas más trabajo que hacer antes de que el argumento esté listo para su presentación. Ahora, algunos ejemplos en filosofía y literatura. Primer ejemplo. Ambrose Bierce satirizó la forma de silogismo en su Diccionario del Diablo.
dice, 60 hombres juntos pueden trabajar 60 veces más rápido que un solo hombre. Un solo hombre puede cavar todo en un minuto. Por lo tanto, 60 hombres pueden cavar un todo en un segundo. Cada paso de este silogismo parece tener sentido, y el silogismo en sí es lógicamente sólido, pero la conclusión es claramente incorrecta. Eso es porque la premisa 1 es engañosa. En teoría es cierto, porque 60 hombres pueden trabajar más rápido que uno, pero en la práctica las cosas no son tan sencillas como muestra este ejemplo diverso. El segundo ejemplo es Aristóteles inventó el ejemplo de Sócrates como ser mortal, pero también usó otro ejemplo para demostrar cómo un silogismo válido podría producir una conclusión falsa si se basa en premisas defectuosas, a pesar de que el silogismo en sí mismo es lógicamente válido. Dice, todo lo blanco es dulce, la sal es blanca, entonces la sal es dulce. Claramente la premisa 2 es incorrecta y la conclusión también es incorrecta. Pero si la premisa 2 fuera correcta, entonces la conclusión también sería correcta. Eso significa que el silogismo es lógicamente válido, aunque fácticamente incorrecto. Ejemplos de cultura popular. Puede ser divertido localizar y criticar los silogismos ocultos en el mundo que nos rodea. En la publicidad, por ejemplo, siempre hay un silogismo oculto, por lo tanto debes comprar nuestro producto. Como conclusión, por ejemplo, muchos anuncios de alcohol se basan en el siguiente silogismo. A las mujeres les gustan los hombres que compran tal marca de alcohol. Eres un hombre y quisieras gustarle a las mujeres. Por lo tanto, debes comprar esta marca de alcohol. Hay muchos problemas potenciales en este argumento, pero lo más obvio es que probablemente tiene al menos una premisa falsa. Las mujeres probablemente no prefieran realmente a los hombres que compran esa marca en particular. Además, el espectador bien puede ser una mujer o un hombre gay, en cuyo caso la otra premisa también es falsa. Eso es un silogismo defectuoso. El hecho de que llames perro a tu mejor amigo no significa que sea un perro. En un episodio de House, el personaje principal se refiere a un silogismo defectuoso, en la manera en que no está del todo clara, pero el silogismo al que se refiere parece esto: llamo perro a mi amigo. Las cosas son como las llamo, entonces mi amigo es un perro. El silogismo es claramente defectuoso porque la premisa 2 es falsa.